Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. La hipnosis es uno de los temas más conocidos, o cuando menos de los más utilizados y manejados. Sin embargo, a pesar de todo, este tema sigue teniendo un carácter mágico para la mayoría de la gente. Inexplicablemente, porque, por ejemplo, en la medicina lo venimos usando como una actividad terapéutica más desde hace ya mucho tiempo. Las posibilidades son grandes, realmente es efectivo dentro de la medicina, pero es solamente una parte, una pequeña porción de lo que es en sí el fenómeno de la hipnosis. Hay otra hipnosis que ustedes conocen, que es la hipnosis de feria, la hipnosis de espectáculo, a tal punto que la medicina se vio obligada a cambiar el nombre y emplear el término de sofrosis para diferenciarlo del término de hipnosis que puede inducir a la gente a error. Tampoco vamos a ocuparnos de esa hipnosis de feria. Vamos a ocuparnos de la hipnosis como una puerta abierta al subconsciente. El subconsciente que es, como ustedes saben, la parte más importante de nosotros mismos. Una parte llena de posibilidades, un terreno ignorado, un terreno apenas por descubrir que nos ofrecerá, probablemente a medida que profundicemos en él, un campo vastísimo en el que encontraremos fenómenos y confirmación de otros fenómenos al punto de sorprendernos. Nosotros tenemos una persona aquí en trance hipnótico. No es un trance hipnótico profundo, esa es la verdad, puesto que este ambiente, los focos, los ruidos, dificultan que se llegue a un trance profundo, pero está en un trance medio. Aparentemente es una persona dormida, pero solo aparentemente, aunque sí él está profundamente relajado. No está dormido, él está oyéndome y él está colaborando conmigo. Está en un estado de conciencia especial, un estado de conciencia en el que está un tanto lejano a la realidad y muy cerca, muy próximo, como ante la puerta abierta de su subconsciente. Él en este momento está en una situación en la que tiene a mano todas sus vivencias, todos sus recuerdos, toda una serie de conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida. Todos esos conocimientos que están en el subconsciente y que a nivel de conciencia normal, a nivel de conciencia vigil, a nivel de estar despierto, no podría tener acceso a ellos. Está en una situación también en la que él puede ordenar directamente a su cuerpo. Puede decir o decidir qué es lo que debe sentir y lo que no debe sentir. Si yo, por ejemplo, le pincho con una aguja, él sabe que no debe sentir nada, no vas a sentir nada, no vas a sentir ningún dolor. Él realmente no siente absolutamente nada. Está insensible, anestesiado. Si yo le digo que ponga su brazo rígido, ahora vas a poner el brazo rígido, totalmente rígido. No habrá nada que pueda doblarte el brazo si tú no quieres. Este brazo, en esta situación, se romperá antes de ceder por el codo. Ya puedes relajarlo, ya puedes dejarlo. Todos estos son fenómenos que ustedes conocen bien, que ustedes han visto abundantemente y llevados a extremos mucho más grotescos. Se puede hacer temblar de frío, se puede hacer sudar de calor a una persona en estado de hipnosis, se le puede hacer ejecutar movimientos, se le puede hacer danzar, se le puede hacer reír, hacer llorar, pero todo eso es una hipnosis de salón. Realmente no es lo que nos interesa a nosotros. Uno de los sistemas más habituales para profundizar en el subconsciente
es lo que vamos a hacer ahora, lo que se ha dado en llamar una regresión, es decir, ir retrocediendo en la edad del sujeto hacia edades más juveniles. Profundamente dormido, profundamente dormido. Ahora no tienes ya 18 años. Vas a retroceder en el tiempo. Vas a retroceder en el tiempo. Vas a retroceder en el tiempo. Tienes ahora 5 años. 5 años. 5 años. Contesta. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas? Puedes hablar. Los campos. Los campos. ¿Qué es lo que ves? Caballos. Vas a retroceder. Habla más fuerte. Árboles. Vas a retroceder más. Más en el tiempo. Vas a retroceder más. Mucho más. Vas a retroceder antes de nacer. Vas a retroceder mucho más. Vas a retroceder a 2 años antes de nacer. 2 años antes de nacer. ¿Qué sientes ahora? Contesta. Puedes hablar. ¿Qué sientes? No veo 2 años antes de nacer. No siento nada. De nada, no sé. Nada de nada. Nada. Es como antes de nacer, pero no puedo ver tiempo. Habla. No puedes ver. Tranquilo. No pasa nada. Ahora vas a volver a tu edad. Vas a volver a tu edad. Vas a volver a tu edad. Estás remontando el tiempo de nuevo. Lo estás remontando de nuevo. Vuelves a tener tu edad. Estás tranquilo y relajado. Tranquilo y relajado. Y seguirás así. Tranquilo y relajado. Realmente, en este estado de retroceso en el tiempo, de regresión, el sujeto estaba no solamente recordando, en este caso hemos tenido que hacerlo brevemente, sino que si nos hubiéramos detenido más, ustedes habrían podido ver cómo realmente está viviendo las sensaciones de esa edad en que se le sugiere que está. Ustedes se preguntarían por qué el hacer la sugestión de que estaba viviendo o de que podía tener vivencias de antes de nacer. Realmente parece absurdo, pero no lo es. No lo es. Cuando nos introducimos en este terreno empieza a romperse, a resquebrajarse nuestro sentido común. Porque se da la circunstancia de que algunas personas en este estado de regresión, al ser preguntadas por sus experiencias, por sus vivencias de antes de nacer, han dado respuestas. No han respondido negativamente, como nuestro amigo, diciendo que sentía angustia y que no veía nada. No, hay personas que han dicho ver, que han dicho vivir y que sentían esas sensaciones. Esto ya es un planteamiento distinto de lo que puede ser la hipnosis. Si penetramos realmente en ese sentido profundo que tiene el subconsciente. Se implican aquí conceptos como los del inconsciente colectivo de Jung, pero aún así no se explica suficientemente esto, aún recurriendo a esos conceptos bastante complicados. Que yo sepa, en este momento hay 4 casos, posiblemente hay muchos más, pero hay 4 casos que están siendo estudiados concienzudamente, seriamente, por psiquiatras, por especialistas, de 4 personas que en un estado de hipnosis profunda, haciendo una regresión, han llegado a antes de nacer, a mucho antes de nacer. Ya han empezado a contar, han empezado a describir sus vivencias. Después, estas vivencias, reflejadas, llevadas a la práctica, investigando en archivos, han ofrecido un dato más que curioso, un dato en cierto modo escalofriante. Esas personas habían vivido realmente hace 50, 100, 200 años. Merced a los archivos, a las historias locales, se ha podido reconstruir su vida. Estas personas, que en estado de trance hipnótico decían haber, antes de su nacimiento, de su vida actual, haber vivido otra vida, estaban o están diciendo realmente algo que sucedió.
Es decir, ese concepto tan misterioso, tan extraño, tan poco creíble para los occidentales, que es el de la reencarnación, está encontrando por primera vez un apoyo científico, una base objetiva y, cuando menos, no voy a decirles que hay que creerlo rotundamente, cuando menos hay ya base suficiente para pensar que sí, que la reencarnación es posible, que la reencarnación es un hecho, al menos en determinadas circunstancias. Pero no es solamente este uno de los fenómenos curiosos, no es solamente este una de las cosas, de los datos, de los fenómenos, de los problemas interesantes que vamos a encontrar. Hay otro, también muy conocido, que es el de la sintonización. Si regresar es retroceder en el tiempo y regresar más allá del nacimiento es encontrarse a sí mismo en una vida anterior, en el supuesto de que la haya tenido, sintonizar sería una persona en un estado de trance profundo, ponerse en relación inconsciente con inconsciente con una persona que ha vivido en otra época o que vivirá en otra época. Es decir, esas barreras de las que hablábamos en otros programas del tiempo y del espacio que rigen y que limitan a nuestro organismo, no limitan, no determinan la actuación del subconsciente. El subconsciente escapa a estas barreras, es capaz de penetrar en el tiempo, retroceder o ir en busca del futuro. Realmente, y yo tengo la esperanza de traerles a ustedes pruebas objetivas de esto que les digo, realmente hay casos seriamente estudiados, yo me comprometo en ello, comprometo sin ningún temor mi prestigio profesional, casos que yo conozco seriamente en los que en un estado de hipnosis profunda se llega a una sintonización, a establecer un contacto con otras personas ya fallecidas hace cientos o incluso miles de años. Sería lo que en espiritismo significa un trance mediúmnico. Son dos temas suficientemente complejos como para no hablar de ellos superficialmente, sino con profundidad y aportando algún tipo de pruebas. Vamos a dejarnos de estos problemas, realmente son problemas muy serios. Vamos a volver al tema que estábamos manejando en este programa y hablar no ya de la hipnosis, sino de los mecanismos, de los medios que hay para llegar a ese subconsciente, a ese mundo de posibilidades increíbles. A nuestro amigo se le indujo a un trance hipnótico con la sugestión, que es la forma más habitual de hacerlo. Profundamente dormido, cada vez más y más dormido. Profundizas más y más en el sueño, más y más dormido, cada vez más y más dormido, más y más. No oyes más que mi voz, tan solo mi voz. Dormido, profundamente dormido, profundamente dormido. Ahora vas a despertar. Contaré hasta 3 y vas a despertar. Despertarás tranquilo, relajado, mucho más tranquilo y relajado que antes de dormir. Una sensación de bienestar, una gran sensación de bienestar. 1, 2 y 3. Abre los ojos. Abre los ojos. Tranquilo. Bien, este sería el método de la sugestión por el que se puede llegar a establecer ese puente de unión, abrir esa puerta del inconsciente, del subconsciente. Pero hay otros sistemas para llegar al subconsciente. Yo les ruego que vean ustedes ahora estas imágenes que vienen a continuación.
Bueno, iba a decir que nuestra intención había sido en un principio tratar de reproducir un estímulo subliminal, pero al fallar uno de los factores más esenciales, que es el mantenimiento de la imagen durante un mínimo de 20 minutos, hemos preferido entonces mostrárselo a ustedes con el truco visto con cierta facilidad. Consiste exactamente, ya saben ustedes que para que se capte la imagen en movimiento se necesitan unos 24 fotogramas por segundo. Nosotros, cada 30 fotogramas, hemos sobreimpresionado, hemos insertado la imagen de una jarra o de un individuo bebiendo cerveza. El efecto, dudo mucho que alguno de ustedes haya sentido el deseo de beber, por supuesto que el estímulo ha sido muy corto, pero esto hecho en unas condiciones idóneas, la imagen mantenida menos tiempo en la retina, pero durante mucho más largo espacio de tiempo, es decir, a lo largo de 20 o 30 minutos, ejerce una acción directa sobre el subconsciente. Ustedes conscientemente no verían nada más que la imagen de las mujeres, de estas muchachas cantando, pero su subconsciente estaría captando además la imagen esa que les estábamos sugiriendo, una jarra de cerveza. Y entonces, al cabo de esos 20 minutos, cuando menos, de contemplar la filmación, habrían sentido deseos de beber. Esto está comprobado rotundamente, de una forma tan clara que se ha prohibido oficialmente realizar este tipo de estímulos, puesto que van directamente al subconsciente y la conciencia no puede hacer su efecto de filtro y uno no puede realmente decidir si aquello lo quiere o no. El subconsciente lo acepta y sin saber por qué uno siente sed o ganas de beber determinado producto, determinado refresco, como se hizo en un cine de Estados Unidos. La gente vio la filmación sin darse cuenta de nada, pero al llegar al descanso se agotaron todas las reservas que había en el local de ese determinado refresco. Y era porque su subconsciente había captado la orden de tomar ese refresco sin que el consciente se diera cuenta. Pero este es una forma poco usual de llegar al subconsciente. Nosotros la hemos puesto como ejemplo, ya le digo, que de algo muy importante, puesto que se ha llegado a prohibir y no se utiliza de ninguna forma, no está permitido. Les repito que hay otros métodos mucho más sencillos, mucho más normales. Por ejemplo, lo que se trata de conseguir es un efecto de fijación de uno de los sentidos, generalmente la vista o el oído, o de ambos al tiempo, y que los demás sentidos dejen de ejercer su acción de suministrar estímulos al cerebro. Por ejemplo, yo les muestro a ustedes este disco. Es un disco en movimiento. Ustedes mírenlo atentamente, relájense, fijen su atención, fijen su mirada en el disco, relajados, tranquilos, fijen su atención, fijen su mirada, no la desvíen. Aquí, con este método, se unen dos factores: la vista, el estímulo visual, y la voz, la sugestión sonora. La voz, que realmente llega a ser muy importante, tan importante que a veces basta ella sola como único estímulo, como sucede con la sugestión. Pero a veces la voz tiene tal fuerza que ejerce directamente un fenómeno de fascinación. Muchos piensan que el éxito, que el nivel popular que alcanzó el nazismo se debía en gran parte a la fascinación, al efecto hipnótico que tenía la voz del Führer. Wir mischen uns nicht in Ihre Angelegenheiten. Sie sollen sich nicht in die unsere mischen. Ich erkläre, wir wollen den Frieden. Und ich bin nicht gewillt, mich mit Diktaten behandeln zu lassen. La voz, el sonido en definitiva. En vez de la voz, puede ser fácilmente, si el ambiente es adecuado, el ritmo de un tambor. Como en las filmaciones que ustedes verán ahora, una ceremonia de vudú, realizada no expresamente para los turistas, sino una ceremonia auténtica. En esa ceremonia verán ustedes como el ritmo del tambor, las luces, el ambiente adecuado van a crear en muchos de estos participantes un estado de autohipnosis. En ese estado van a ser capaces de masticar cristal, de pisar brasas encendidas o de hacer una serie de cosas que en un estado consciente sería totalmente imposible que hicieran.
No es necesario recurrir a una ceremonia vudú para, a través del sonido, conseguir un estado de hipnosis. Con un sencillo aparato como es este, una especie de metrónomo, en el que mediante un estímulo sonoro y luminoso se consigue un estado de hipnosis, puede hacerse en un ambiente tranquilo, en un ambiente de silencio, en un ambiente normal. Hay dos estímulos, uno sonoro. Procura adaptarse este ritmo al ritmo cardíaco del sujeto, es decir, que latan al unísono el corazón y este sonido. Además hay un estímulo luminoso, tal vez ustedes no lo aprecien bien, porque no hay demasiada luz para que se capte una luz roja que se enciende aquí. Una vez que se ha conseguido la fijación de estos dos estímulos al ritmo cardíaco, lentamente, si está la atención bien fijada, va enlenteciéndose el ritmo del metrónomo. Y se va consiguiendo de esta forma que el corazón se vaya adaptando a este ritmo. Es una especie de fascinación. Una vez que se ha conseguido que el corazón lata lo suficientemente despacio, es muy fácil, si no se ha conseguido ya, de hecho con el aparato es muy fácil llegar al estado hipnótico. Las posibilidades son muchas, hay muchas formas de hacerlo. La más importante tal vez, que requiere un adiestramiento, un ejercicio constante, es la de llegar a la autohipnosis, hipnotizarse uno a sí mismo. Entonces se consigue un dominio tremendo sobre el cuerpo y sobre las sensaciones. Así es posible estar suspendido, colgado, como ven ustedes en esas imágenes, con ganchos que se sujetan a la propia piel, al propio cuerpo. Realmente el yogui en ese momento no está sufriendo, ni este tampoco, porque están en estado de autohipnosis. No están sintiendo realmente dolor. Hasta ese punto puede ejercer control en un estado de autohipnosis el subconsciente sobre las sensaciones del cuerpo. Esto puede llevarse a extremos que yo diría realmente increíbles. Estos yogis, como van ustedes a ver en estas imágenes, como este por ejemplo, son capaces de estar con la cabeza enterrada. Cuando se hizo esta filmación, este yogi llevaba semanas con la cabeza enterrada en el suelo, y sin mover apenas un músculo. Movía únicamente las manos para ir rezando su rosario, como ven ustedes, pero el cuerpo, el resto del cuerpo no lo movió para nada. Es un estado de suspensión vital, casi, no llega a ser totalmente, de forma que por el poco oxígeno que se filtra a través del suelo puede respirar o permanecer indiferente a todo como este otro yogi. Lo importante es que ustedes, nosotros podemos llegar a esto con el adiestramiento necesario. ¿Hasta qué punto un estado de hipnosis profunda es capaz de ejercer un dominio sobre el cuerpo? Según los escritores, este dominio puede llegar a ser total. Edgar Allan Poe nos contaba en uno de sus cuentos la historia de un enfermo desahuciado, condenado a muerte por su enfermedad, que acepta ser sometido a un estado de trance hipnótico, de hipnosis profunda, para así detener el tiempo, para así detener el avance de su enfermedad y tratar de escapar a la muerte. Se duerme mi mano, se duerme tu dolor, te duermes tú y solo piensas en dormir, en dormir. En este estado transcurren meses. En un momento determinado, el hipnotizador, ese médico que hipnotizaba en la ficción al paciente, llama a sus colegas para que ellos sean testigos de su éxito. Presionado por esos mismos colegas, este hombre se ve forzado a sacar a su paciente del trance hipnótico, a despertarlo. Enrique, ¿puedes oírme? Sí. ¿Lo han oído? ¿Han visto cómo sus labios se movieron? He logrado prolongar su vida durante 4 meses. Prolongar su vida. ¿Se han convencido ahora? Sí, señor Ekstrom. Pero es horrible. Desde luego, como médicos aceptamos el valor de su experimento, pero como hombres
como cristianos. No sé, creo que debería despertarle y dejarle morir en la paz de Dios. Sí. Ahora ya sé. Ahora que ustedes han visto lo que puede la fuerza magnética. De no ser por ella, este hombre hubiera muerto hace 4 meses. De no ser por el magnetismo, Enrique Valdemar solo sería un montón de huesos y de carne putrefacta. Enrique, ¿me oyes? Enrique, voy a despertarte. No. Sí, es necesario. No. Sí, Enrique, sí. No. Debo hacerlo. No. Ajá. Solo estás magnetizado, dormido, y debo sacarte de ese sueño. Pondré mi mano cerrada ante tus ojos. Cuando la abra, despertarás. Cuando abra mi mano, tú despertarás. Despertarás. Como han visto, al despertarse, la muerte recupera el tiempo perdido. Como muchos de ustedes recuerdan, este era un episodio de aquella serie de historias para no dormir que realizara Narciso Ibáñez Serrador. Lo he traído primero por lo sugestivo de las imágenes y segundo porque puede servir para cerrar el programa. Esta sería la moraleja no solamente de Allan Poe, sino la moraleja de muchos científicos del siglo pasado y de algunos de este siglo. No se debe de tocar, no se debe de jugar con cosas tan serias como son la muerte, como son los fenómenos profundamente naturales. Esto, aparentemente serio, es una estupidez en mi opinión y en la opinión de otra mucha gente. El hombre es un elemento natural. El hombre puede y debe, si está capacitado para ello, enfrentarse con los problemas por muy profundos que sean, aunque se trate de la misma muerte, porque el hombre es un fenómeno natural también y todo lo que él consiga estará dentro de la ley natural.